Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hacer la parte número 2 del estudio titulado Vida después de la muerte del cuerpo. En el estudio anterior aprendimos que sí hay vida después de la muerte del cuerpo. Acá vamos a aprender que todo ser humano tiene dos cuerpos, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo espiritual está en nuestro interior, eso lo vamos a aprender. Pero también al final del estudio, de este segundo estudio, así que quédense hasta el final, ¿ok? Si quieren aprender esto, vamos a aprender que en la resurrección somos ángeles. Sí, lo oyen bien, en la resurrección somos ángeles. Cuando morimos de este cuerpo físico, resucitamos, regresamos al Señor y somos ángeles. Eso está en la Escritura. Así que quédense hasta el final de este video para que ustedes aprendan dónde está escrito que seremos ángeles cuando salgamos de este cuerpo físico y regresemos al Señor. Uy, hermano, yo nunca he escuchado eso. Pues lo vamos a estudiar aquí, hermanito. Pon mucha atención. Pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Los dos cuerpos. Vámonos a 1 Corintios 15:12. 1 Corintios 15:12. Y dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿hizo qué? ¿Se quedó en un hueco? No, el Señor resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Oigan bien lo que dice Pablo, que no hay, no que no habrá en un futuro, sino que no hay presente resurrección de los muertos. Algunos enseñan eso, que las personas no resucitan, se quedan en un hueco, esperando una futura resurrección. Yo pregunto lo mismo, ¿por qué enseñan esas falsas doctrinas? ¿Por qué predican a un Dios de almas muertas que se quedan en la tumba si Cristo venció a la tumba y a la muerte? Seguimos. 1 Corintios 15:13. Porque si no hay presente resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esto es fácil. ¿Ven que ambas citas no dicen porque si no habrá resurrección de muertos? Pablo estaba hablando de la resurrección de la muerte del cuerpo físico, la cual es inmediata, instantáneamente. Cuando muere el cuerpo físico, instantáneamente somos resucitados por el poder de Dios y regresamos a Dios. ¿Pero cómo? ¿Sin cuerpo? Vamos a seguir leyendo. Ahora vámonos al versículo 35 y vamos a aprender sobre nuestros dos cuerpos. 1 Corintios 15:35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta cita ha sido mal traducida por la Reina Valera 1960. El griego está en tiempo presente y dice: pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen a la vida? Vuelven a la vida. Esa es la traducción analítica literal del griego. ¿Con qué cuerpo regresan a la vida cuando morimos? Versículo 36. Pablo contesta: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. El grano que se siembra primero muere y luego brota algo nuevo y lleno de vida. Asimismo, cuando la carne muere, brota algo totalmente nuevo y lleno de vida, el cuerpo espiritual. El cuerpo de carne no resucita ni resucitará jamás, hermanos. El cuerpo de carne regresa al polvo y jamás volverá a existir. Sin embargo, la imagen del cuerpo espiritual es igual a la de nuestro cuerpo físico. Entonces, estoy convencido que en la resurrección, y esta es solo mi opinión, que en la resurrección el Señor arreglará nuestras imperfecciones de la carne. Ya no tendremos la nariz ñata, ni el ojo tuerto, ni la nariz doblada, ni seremos gorditos, ni flaquitos. Tenemos un cuerpo espiritual perfecto, con un aspecto físico perfecto. Vamos a ser como modelos. ¡Wow! Esa es solo mi opinión. ¿Saben por qué yo opino esto? Porque el mismo Satanás es un ángel hermoso. ¿Por qué no nosotros también? Seguimos. Versículo 37. Y lo que siembras
no es el cuerpo que ha de salir. El cuerpo de carne no va a resucitar, es lo que Pablo está diciendo aquí, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pablo repite lo que le acabo de declarar. El cuerpo de carne que muere no es el cuerpo que ha de salir, ni el cuerpo que se unirá con el alma cuando venga el Señor. Esa es una enseñanza errónea, hermanos. El cuerpo de carne no resucita. Resucitamos en nuestro cuerpo espiritual. Tenemos dos cuerpos. 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo está diciendo que hay diferentes clases de granos que producen diferentes clases de plantas cuando se siembran y mueren. Este ejemplo lo usa como una analogía para enseñar sobre los dos cuerpos en los siguientes versículos. Cada uno de nosotros seremos diferentes. No vamos a ser clonos, robots, cloneados, ¿ok? Cada uno vamos a tener nuestra propia imagen diferente, única. 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Cada carne tiene su propia clase, no evoluciona. Esta cita tumba por tierra la teoría de la evolución. El señor Darwin se equivocó. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Lean bien, hay dos cuerpos. No dice que habrán dos cuerpos, dice que hay, presente. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pablo va a resaltar la diferencia entre los dos cuerpos. 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Cada astro difiere en potencia y en tamaño. Asimismo, el cuerpo de carne no tiene la misma gloria que el cuerpo espiritual. Seguimos, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Ven que dice es? ¿Ven que no dice será la resurrección de los muertos? Es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, nace un cuerpo corruptible, resucitará en incorrupción. El griego no dice resucitará en incorrupción, dice resucitan en corrupción. El cuerpo corruptible se siembra en la tierra, pero resucita el cuerpo espiritual incorruptible y glorioso. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo, hacia Dios. Como está escrito en Eclesiastes 12:7. Eso es lo que el espíritu significa ya en esa escritura, hermano. Significa el ser espiritual, no solamente el aliento de vida, sino el hombre que regresa a su morada eterna, que es su cuerpo espiritual, como lo vimos en el primer estudio. Seguimos. Versículo 43. Se siembra en deshonra, el cuerpo de carne, resucitará en gloria. Debe traducirse resucita en gloria, el cuerpo espiritual. Se siembra en debilidad, el cuerpo de carne, resucitará en poder. Debe traducirse resucita en poder, el cuerpo espiritual. ¿Cuál poder? El poder de Dios. Entonces aquí hay otra mala traducción de la Reina Valera 60. Traduzcan resucita, hermanos. No traduzcan resucitará, porque eso no está escrito en el griego. El cuerpo de carne es pecaminoso, es débil, es corruptible, muere. El cuerpo espiritual que tenemos es glorioso, es fuerte y es incorruptible. Nada le hace daño y solo Dios lo puede destruir, como está escrito en Mateo 10:28. Seguimos, versículo 44. Pongan mucha atención, los dos cuerpos. Se siembra cuerpo animal. Cuando nacemos, nacemos en un cuerpo animal, igualito a los animales. Resucitará cuerpo espiritual. Otra vez, mal traducida la cita. Resucita cuerpo espiritual, es lo que tienen que leer ahí. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué dice ahí? ¿Dice que habrá cuerpo espiritual? No, dice hay, presente, actualmente. Tenemos un cuerpo espiritual. El cuerpo de carne no resucita, se hace polvo. El cuerpo espiritual es el que resucita, hermano. Por eso tenemos que leer la cita así. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿En dónde? En nuestro ser, en nuestro interior. Hay dos cuerpos. Tenemos dos cuerpos. 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente,
el postrer Adán, espíritu vivificante. Adán desobedeció a Dios y murió. Jesús, que fue el postrer Adán, obedeció a Dios, resucitó y venció al diablo y a la muerte. Espíritu vivificante significa que da vida. Seguimos, 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. En este segundo mundo nadie nace en un cuerpo espiritual. Todos nacemos en un cuerpo de carne primero. Luego, cuando resucitamos, ahí regresamos al Señor en nuestro cuerpo espiritual. Tenemos que nacer en un cuerpo de carne. La única manera de poder estar en el cuerpo espiritual es si nuestro cuerpo de carne muere, hermanos. No teman a la muerte del cuerpo, hermanos. Morir en Cristo es ganancia, dice la Escritura. Filipenses 1:21. Seguimos. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Hablando de Adán aquí, ¿ok? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Adán fue terrenal, de la tierra. Pero en Cristo todos seremos seres celestiales, del cielo, cuando seamos transformados por su Espíritu vivificante. Seguimos. Versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Lo terrenal está destinado a morir, hermanos. Lo espiritual no. Solo los impíos dejarán de existir. Dios destruirá sus almas y sus cuerpos incorruptibles. Eso está en Salmos 37 y en Mateo 10:28. En sentido espiritual, lo que Pablo está diciendo es que si escuchamos y hacemos caso a nuestro cuerpo de carne, o sea, a los deseos de la carne, vamos a hacer cosas carnales. Vamos a hacer las obras de la carne. Pero si dejamos que nuestro cuerpo espiritual domine y controle nuestra carne, andaremos en victoria y en santidad siempre. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Los que saben controlar el cuerpo de carne, porque dejan que el Espíritu los guíe y se conecten con su cuerpo espiritual, con su interior, con el hombre interior. Bueno, seguimos, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a ser idénticos. Nos vamos a ver igual como nos vemos ahora, pero más guapos, más perfectos. Esa es mi opinión, hermano. Yo creo que el Señor, con todo mi corazón, creo que Él nos va a convertir en seres bellos, hermosos, así como fue que Él creó a Satanás, un ángel hermoso. Satanás no es un ser cachudo, con rabo y peludo. No, Él es un ángel hermoso. Así también vamos a ser nosotros, hermosos, ángeles hermosos. Pero vamos a tener la misma fisonomía, o sea, vamos a tener el mismo parecido, ¿ya? Pero en sentido espiritual, esta cita está diciendo que así como nacimos en pecado como Adán terrenal y morimos en la carne, así mismo regresaremos a Dios en santidad y en salvación como seres celestiales inmortales. Pero si es que en vida recibimos al Hijo Salvador, si no, no. ¿Okay? Esa es la condición. Nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Seguimos. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, pongan atención, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La carne y la sangre no resucitan ni resucitará jamás. Lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, hermanos. Por eso es que tenemos dos cuerpos. Por eso es que cuando la carne muere, regresamos al Señor en nuestro cuerpo espiritual, incorruptible, que no muere, que no es corruptible, porque el reino de Dios es incorruptible y es eterno. Entonces nada que es corruptible puede entrar a ese reino. 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, que quiere decir no todos vamos a morir en la carne, pero todos seremos transformados. Aquí Pablo va a hablar de que todo ser humano, aquí no lean todo cristiano, porque no está diciendo eso Pablo ahí. No está diciendo, aquí os digo un misterio, no todos los hermanos dormiremos, sino todos. Se está refiriendo a todo ser humano, ¿ok? Pero todos, todo ser humano, seremos transformados. ¿Quieren saber cuál es el misterio? Que no todos vamos a morir en la carne, pero sí vamos a ser todos transformados. El bueno, el malo, el bonito, el feo. Todo ser humano será transformado a un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque todos tenemos un cuerpo espiritual. 52.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esa es la séptima trompeta del libro de Apocalipsis, hermanos. Ahí es cuando se revela el misterio de Dios. Léanlo, Apocalipsis 10:7. Después del toque de la séptima trompeta, no hay más toques de trompeta en toda la Escritura. Así que no se dejen engañar de aquellos que enseñan que la séptima trompeta no es la final trompeta. Es una gran mentira eso, hermanos. Desechen esa mentira. Habrán algunos de nosotros creyentes que viviremos en la carne hasta la segunda venida del Señor y seremos transformados en vida, sin ver la muerte física. Y los malos, que habrán adorado al diablo, que es el anticristo, cuando venga el Señor los va a encontrar adorando al diablo. Ellos van a ser muertos en la carne, cuando el Señor derrame la ira de Dios sobre ellos, y van a ser inmediatamente resucitados en sus cuerpos espirituales, para poder pasar por los 1000 años del reino del Señor, por el milenio, el cual comenzará a la segunda venida del Señor. ¿Cuándo seremos transformados? ¿En un rapto secreto, 7 años antes de la venida del Señor? No, hermanos, seremos transformados a la venida del Señor, como lo dice 1 Tesalonicenses 4:15. Lean esa cita cuidadosamente. Bueno, seguimos, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que este cuerpo corruptible, que eso corruptible se refiere al cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, o sea que seamos transformados y estemos en nuestro cuerpo incorruptible. Y esto mortal, acá está hablando de otra cosa, eso mortal se refiere al alma, se vista de inmortalidad, que el alma reciba inmortalidad. En cambio, los muertos que van a ser muertos en la ira de Dios, porque fueron desobedientes y malos y adoraron al diablo, ellos también van a recibir un cuerpo incorruptible, pero el alma de ellos no va a recibir inmortalidad. Ellos van a seguir siendo mortales, solo van a estar en un cuerpo incorruptible porque tienen que pasar por esos 1000 años, esperar el juicio final que será después de los 1000 años. Entonces, que sea muy importante que entiendan esto, que aquí Pablo está hablando de dos cosas. Está hablando del cuerpo corruptible que va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Eso le va a pasar a todo ser humano, no importa si fue bueno o malo. Y tenemos que recibir inmortalidad. Lo mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Eso solo sucederá a los que están en Cristo. Los demás no. Ellos no reciben inmortalidad, pero también pasan el milenio en un cuerpo incorruptible. Esto es muy importante, saber que tenemos dos cuerpos. Entonces, sellen sus mentes con la verdad, hermanos. El cuerpo de carne vuelve al polvo y jamás resucitará. Cuando morimos, somos transformados instantáneamente y volvemos a Dios en nuestro cuerpo espiritual. Eso lo experimenta todo ser humano, no solamente los creyentes, porque todo ser humano tiene un cuerpo espiritual por dentro también. Este carapacho, este forro que nos forra, es nuestro cuerpo físico, es un cascarón, ¿ya? Nuestro cuerpo espiritual está por dentro. Ahí está nuestro ser, nuestra vida, el alma, la vida, el ser, ¿ok? Eso es lo que abandona el cuerpo físico cuando experimentamos la muerte física. Entonces, ahora vamos a ver un relato donde vamos a ver que no todos van al lado bueno del paraíso cuando mueren en el cuerpo. Solamente los que mueren en Cristo van al lado bueno del paraíso, porque el paraíso tiene dos lados. Eso lo vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar ahora el relato sobre el rico y Lázaro. Lucas 16:22 dice: aconteció que murió el mendigo, ese sería Lázaro, ¿ok? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Por quiénes? Por los ángeles. Esto es algo muy importante. Nos deja saber que cuando morimos, los mismos ángeles nos vienen a recoger y nos llevan al seno de Abraham, al lado bueno del paraíso, a estar con el Señor. Y murió también el rico y fue sepultado, que es otra manera figurativa de decir que no fue llevado al seno de Abraham, o sea, no fue llevado a la gloria, ¿ya? Fue llevado a una cárcel. 23. Y en el Hades, ahí donde fue sepultado, en el Hades, ahí donde fue encerrado, más bien, ¿ya? La imagen es como un cadáver muerto, que es sepultado, queda bajo tierra, ¿no es cierto? Entonces queda cubierto bajo tierra, ya queda rodeado de tierra, mejor dicho, está rodeado, está preso ahí, ¿ya?
De ahí nunca jamás podrá salir, porque no se puede levantar de ahí. Lo mismo acá, el rico no murió literalmente su alma, sino que fue sepultado, que figurativamente significa que fue preso. 23. Y en el Hades, ahí está, ¿sí ve? En el Hades, que es la prisión de los espíritus que mueren sin Cristo. Alzó sus ojos, ¿hizo qué? Alzó sus ojos. Estaba vivo, en espíritu, estando en tormentos. Estas palabras significan en lamentos, o sea, estaba lamentándose ya. No está hablando de un tormento de llamas eternas ni cosas así. Eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro estaba descansando. El seno de Abraham, acuérdense, Abraham fue el padre de la fe. Entonces, cuando estamos en el seno de Abraham, figurativamente, significa que estamos descansando, porque nuestra fe en el Señor Jesucristo nos dio la victoria sobre la muerte, sobre el Hades. Por eso dice otra escritura, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Qué hizo el rico después de su muerte? Estaba muerto, bajo tierra, durmiendo su alma, esperando una futura resurrección de la muerte. No, estaba vivo, pero en espíritu. 24. Entonces él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham. Acá le llama Padre Abraham, el padre de la fe. O sea que el rico acá tenía ya fe. Había visto que hay vida después de la muerte. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, pongan atención, y refresque mi lengua. Ahora, si este rico estaba quemándose en un infierno de llamas eternas, como muchos enseñan aquí, ¿no debería haber llamado a un cuerpo de bomberos para que lo apaguen? Apaguen el fuego. Hay una canción que dice así. Refresque mi lengua. O sea, quería una gotita de agua para su lengua. ¿Pero qué agua? El agua de vida, hermanos. Jesucristo quería que refresque su lengua. Quería confesar al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero ya era muy tarde. Era muy tarde. Había perdido la oportunidad porque en vida no lo hizo. Porque estoy atormentado en esta llama. Vamos a traducir la palabra atormentado. Es la palabra G3600 o dunao, que viene de G3601. ¿Y qué significa? Lamentar, afligirse, angustia, atormentar. Hablando de un tormento espiritual. Doler, es cuando a uno le duele el alma. Eso es lo que esa palabra significa ahí, ¿ok, hermanos? No significa un tormento de llamas eternas, porque aquí nadie ha sido juzgado al lago de fuego todavía. Esto es antes del milenio y antes del juicio final. Ahora, la llama representa la gloria de Dios. Eso lo podemos ver en Éxodo 3:2. Y su omnisciencia y omnipresencia. Eso es lo que la llama significa, hermanos. La gloria de Dios, su omnisciencia y omnipresencia. Esa omnipresencia que todo lo ve, que todo lo sabe. Los ojos de Dios habían hallado culpable al rico. Apocalipsis 1:14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Lo mismo que estaba viendo el rico, llama de fuego. Él estaba angustiado en esa llama, porque los ojos del Señor lo habían hallado culpable. ¿Cómo sabemos que eso era lo que estaba pasando ahí? Porque la palabra Lázaro nos da la clave. Lázaro representa al sacerdocio resucitado. Entonces aquí leemos en el diccionario Strong's la palabra Lázaro, H499. Estas son las maravillas de la palabra de Dios, hermanos. Seguimos. Sigamos aprendiendo que el alma no muere al morir el cuerpo. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pongan atención, matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces, cuando un asesino mata a alguien, mata su cuerpo, pero no su alma. Su alma no la pudo matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuál cuerpo será destruido en el lago de fuego? No va a ser el cuerpo de carne y sangre, porque ese cuerpo muere y regresa al polvo. Va a ser el cuerpo espiritual, hermanos. Entonces, todas esas personas que sean resucitadas
en un cuerpo espiritual. Cuando mueren los malos, son resucitados también. Resucitan en un cuerpo espiritual y van a ese Hades, a esperar el juicio final y la condenación. Entonces, los cuerpos de ellos van a ser destruidos y sus almas también. Algunos alegan que esta palabra destruir significa perder y que en otras escrituras siempre significa perder, que no significa destruir. Esas personas simplemente están negando lo que dice la Escritura. Salmos 37, oigan lo que dice, Salmos 37:9, porque los malignos serán destruidos, bien clarito, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor Jesucristo. 37:10, pues de aquí a poco no existirá el malo. ¿No qué? No existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Cuando tú observas el lugar de alguien y no está allí, porque se ha ido, ¿no es cierto? Ha desaparecido. Eso es lo que va a pasar con los que dejen de existir. Van a desaparecer, hermano. Van a desaparecer del reino de Dios. Pero Dios es justo y dará a cada alma creada una plena oportunidad de recibir al Mesías Salvador antes del juicio final. Él no va a juzgar a nadie que no haya recibido una oportunidad de recibir al Mesías Salvador. Ahora vámonos a Apocalipsis 6 y sigamos aprendiendo que los que enseñan que el alma muere al morir el cuerpo están errados porque ignoran la Escritura. Mejor dicho, la ignoran. O sea, leen lo que dice, pero ignoran eso. Lo reemplazan con las tradiciones que han aprendido, ¿ya? Apocalipsis 6:9. No ignoren lo que dice, óiganlo, recíbanlo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, pongan atención, las almas de los que habían sido muertos. ¿Las almas de quiénes? De muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Juan no dice, y vi las almas muertas enterradas en sus tumbas, como muchos enseñan erróneamente. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eso nos deja saber que estas almas estaban literalmente en el cielo, porque están pidiendo venganza sobre los que moran en la tierra. Ellos ya no estaban en la tierra, ellos estaban en el cielo con el Señor, en espíritu, en cuerpos espirituales, eran almas ya. Las almas de los que han muerto en la carne no están durmiendo, ni han dejado de existir, como muchos enseñan. Ellas están conscientes, hermanos. Las almas de los mártires claman a Dios para que Él cobre venganza en aquellos que moran en la tierra, en aquellos que mataron su cuerpo físico acá en la tierra. No entiendo cómo algunos rechazan estas claras escrituras y persisten en enseñar la mentira de un alma durmiente. No lo entiendo. ¿Un alma durmiente que se queda en la tumba esperando una futura resurrección de la muerte? ¿Acaso tenemos un Dios de muertos? Tenemos un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a aprender que seremos ángeles. O sea, cuando muera nuestro cuerpo físico y el Señor nos resucite y nos transforme a ese cuerpo espiritual, vamos a ser ángeles. En Lucas 20:17, los saduceos que negaban la resurrección de los muertos estaban queriendo atrapar al Señor en un error, que es algo imposible. Y el Señor les enseña sobre la resurrección inmediata cuando muere el cuerpo. Vámonos allá un momentito. Por cuestión de tiempo vamos a tomar el versículo 35. Lucas 20:35. Pero eso es lo que estaba sucediendo. Los saduceos querían atrapar al Señor en un error. Lucas 20:35. El Señor les empieza a enseñar sobre la resurrección de la muerte inmediata. Versículo 35. Mas lo que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, que es la edad, la siguiente edad, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, presente, ni se dan en casamiento, presente también. Aquí no está hablando de una resurrección futura, sino de una resurrección inmediata, cuando muere el cuerpo. Seguimos, 36. Porque no pueden ya más morir, son inmortales, pues son iguales a los ángeles. Bien clarito, ¿lo leen? Son iguales a los ángeles. Aquí hay dos cosas. Está diciendo son. El Señor no está diciendo serán iguales a los ángeles,
sino son iguales a los ángeles. Tampoco está diciendo son similares a los ángeles, sino iguales, que es lo mismo que decir que son ángeles. Y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. ¿Se acuerdan los hijos de Dios que alababan a Dios al principio, cuando el Señor estaba fundando la tierra? Eso lo estudiamos en el estudio número 1. Al comienzo, en la introducción del estudio número 1, aprendimos que todos los hijos de Dios fuimos creados mucho antes de nacer en este cuerpo de carne y sangre. Fuimos ángeles antes de nacer en la carne y vamos a volver a ser ángeles cuando salgamos de la carne, hermanos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Yo sé que muchos van a decir, no, este tipo está enseñando herejías y está enseñando... Hermanos, reciban lo que está escrito. ¿Dice o no dice que son iguales a los ángeles? Que ya no pueden más morir, porque son iguales a los ángeles. Lo dice, ¿no es cierto? No es mi palabra, es la palabra de Dios. Es el mismo Maestro, el Señor Jesucristo, está enseñando esto. Seguimos. Versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esta cita está mal traducida por la Reina Valera 60, hermanos. Debe leerse, pero en cuanto a que los muertos están siendo resucitados. Eso es lo que dice el griego. 38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Todos los que ya han partido de la carne están con Dios. Están en el paraíso, ya sea en el Hades, que es el lado malo, o en el seno de Abraham, que es el lado bueno. Pero están con Dios. No están 6 pies bajo tierra como algunos enseñan. Sigamos aprendiendo que seremos ángeles después de la resurrección de la muerte del cuerpo. Vámonos a Apocalipsis 19:10. En ese relato, el ángel le había estado mostrando visiones al apóstol Juan. Tomemos el versículo 9 que dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Que no quede ninguna duda aquí. Juan estaba hablando con un ángel. Sigamos leyendo. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Uy, esto sí fue malo lo que hizo Juan. Y el ángel, y él me dijo, el ángel, ¿no? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Consiervo tuyo? ¿Qué significa eso? Hermano, significa un compañero creyente, un cristiano creyente que ha fallecido y está en el cielo con el Señor, en su forma angelical ya. Esa palabra consiervo es la misma palabra que el Señor usó en Mateo 24 para referirse a un compañero cristiano. Vámonos allá un momentito. Mateo 24:48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, eso sería un cristiano apóstata, que se va a dormir espiritualmente antes que venga el Señor. 49, y comenzare a golpear, que figurativamente significa a perseguir, a sus consiervos, que son sus compañeros cristianos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Entonces aquí nos damos cuenta que consiervos son compañeros creyentes. Voy a darles un segundo testimonio de que aquel ángel era un consiervo, un santo redimido que había resucitado. Vámonos a Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara, pongan atención, el número de sus consiervos y sus hermanos, consiervos que son hermanos ya, de la fe, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes eran estas almas? Eran las almas
de los consiervos de creyentes que habían muerto por el testimonio del Señor Jesucristo, por causa de la palabra de Dios, como dice el versículo 9. Entonces, este ángel era un consiervo de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Era un consiervo cristiano, un creyente que había fallecido y había resucitado por el poder del Señor y estaba en su cuerpo angelical ya, que ese es el cuerpo espiritual, con vida eterna, con inmortalidad. Porque todo el que muere en Cristo muere con vida eterna. Tiene vida eterna, dice la Escritura. Sigamos. En Apocalipsis 22, Juan fue necio otra vez y volvió a querer adorar a un ángel. Apocalipsis 22, 8 dice: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Uy, ¿por qué hiciste esto, Juan? ¿Qué me mostraba estas cosas? 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, compañero tuyo, de tus hermanos los profetas. Este era un consiervo que había sido un profeta cuando vivió en la tierra, pero ahora estaba resucitado y estaba en su cuerpo angelical. Era un ángel. Así vamos a ser todos, hermanos. Esto es la palabra de Dios. Yo sé que esto no enseñan allá afuera. Nunca lo he escuchado yo en ninguna iglesia. Pero hermano, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Sin tradiciones. Fuimos ángeles o seres celestiales, como lo dice Job 38:7, y volveremos a hacerlo en la resurrección, como lo dice Lucas 20:36. Esa es la gloria que le espera a todo creyente fiel. Uy, qué lindo, hermano. ¿Y tendremos alas para volar? No, hermanito. Los ángeles no tienen alas. Ellos son hombres celestiales y nosotros fuimos creados en la carne a la imagen y semejanza de Dios y sus ángeles. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién lleva imagen de hombre en la Santísima Trinidad? El Señor Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible, el Padre. Jesucristo tiene imagen y semejanza de hombre. Los hombres no tienen alas, porque tampoco los ángeles las tienen. En la Escritura, cuando se habla de ángeles con alas, se está hablando de su modo de transporte, de naves supremamente avanzadas, que la Escritura también llama torbellinos y carros de fuego. Eso lo podemos estudiar más adelante en otros estudios, hermanos. Es que yo les quiero compartir mucho. Pero ese tema es para otro estudio, que con el tiempo iré realizando y con la gracia de Dios, compartiéndolo con ustedes, todos mis hermanos y mis amigos, porque yo los quiero a todos. Pero no los voy a dejar así. Váyanse a Ezequiel 1:16 y lean lo que Ezequiel vio ahí. Vio a ruedas, que era rueda en medio de rueda. Cojan un papelito y dibujen una rueda acostada y dibujen otra rueda más pequeña en medio de esa rueda y díganme qué es lo que dibujaron. Bueno, les dejo eso de tarea. En conclusión, cuando morimos somos transformados instantáneamente y volvemos a ser ángeles, como está escrito en las Escrituras. No dejes que los que ignoran las Escrituras te enseñen a un Dios de muertos. Dios es Dios de los que viven. Dios es vida, hermanos, no es muerte. Satanás es la muerte. ¿Cómo vas a consolar a aquellos que han perdido a un ser querido desde hoy en adelante? Les vas a compartir la verdad, lo que dice la Escritura, para que ellos también tengan fe y esperanza de que en Cristo todos seremos revividos eternamente. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ven que Cristo nos dijo: nadie va al Padre si no es por mí? Jesús es el único camino hacia el Padre y hacia la vida eterna, hermanos. Todo el que cree en Él vivirá eternamente. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, debe traducirse ahí, no sea destruido, mas tenga vida eterna. Todo el que no crea en el Señor Jesucristo se perderá, será destruido.
junto al hijo de perdición, que es Satanás. Entonces, recibe al Mesías. Hoy que vives, que todavía tienes vida, tienes la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador. No lo dejes para mañana. Mañana puede ser muy tarde. Mañana puedes estar ya de viaje hacia el Señor, porque murió tu cuerpo físico. Dios no lo permita. Pero eso nos puede suceder, hermanos. Tenemos que estar preparados para el reino. ¿Cómo? Recibamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, para que Él nos dé la salvación y la vida eterna. Es fácil. ¿Tú eres una persona que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo? Recíbelo ya. Simplemente di, Señor, estoy arrepentido de todos mis pecados y te recibo como mi único y exclusivo Salvador y Redentor. Amén, amén y amén. Esa oración tiene que ser genuina. Tiene que nacer de tu interior, de tu corazón, porque si es solamente algo que estás repitiendo, no va a tener ningún efecto en tu vida espiritual. Bueno, no se pierdan los siguientes estudios, porque voy a estar haciendo unos estudios avanzados para hablar de estas 3 edades de la Tierra, porque ya hemos mencionado varias veces aquí en este estudio, en la parte número 1, que la Tierra tiene 3 edades. Entonces, ese es un estudio bien avanzado y quiero compartírselo con ustedes, hermanos. Espero que no se lo pierdan, hermanos, ¿ok? Con toda humildad, humildemente, yo quiero servir al Señor compartiéndoles a ustedes lo que Él me ha revelado en su Escritura. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, los quiero en Cristo. Que Dios me los bendiga a todos y los espero en el siguiente estudio de la Palabra de Dios. La maravillosa Palabra de Dios. No se lo pierdan. Hasta pronto.